Ahora vamos a pasar con Jennifer Álvarez, que entrevista al exdirector de campaña de Miguel Romero. Muchas gracias, Dalmau. Y como bien dices, está con nosotros el licenciado Ángel Cintrón. Él es una persona súper experimentada en todo el ámbito electoral. Además, fue el director de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero. Bienvenido, Cintrón. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio estar con ustedes hoy aquí. Bueno, desde temprano estuviste haciendo declaraciones acerca de lo que fue la participación de Oscar Santamaría en lo que fue la campaña de recaudación de fondos de Miguel Romero. Lo primero que quisiera preguntar es ¿por qué Alberto Escudero no está sirviendo como portavoz cuando era el director de recaudaciones de la campaña de Romero? Pues mira, Alberto es un ciudadano privado como lo soy yo, ¿verdad? Y cada cual decide lo que quiere hacer en esta etapa de su vida. Yo estoy acostumbrado a hablar en medio de comunicación. Alberto, yo no recuerdo que nunca haya estado acostumbrado a bregar con medio de comunicación, y probablemente pues tiene algún grado de timidez. Fue director de puertos, o sea, alguna experiencia tiene. Pero bregar con medio de comunicación en procesos políticos es un mundo distinto. No, yo jamás he dicho eso, al contrario. Ustedes me conocen muy bien. Pero mira, ¿verdad? Cuando esto sucede, que sucede todo, nos enteramos todos después que han pasado las elecciones, porque Oscar, yo lo conozco de muchos años y jamás pensé que observaba esas conductas, así que no teníamos por qué pensar que era una persona que andaba en los caminos negativos. Y él pues siempre había cooperado con todas las campañas, así que coopera en el 2020 con las campañas, él y otras personas. Así que los donativos que se reciben en el comité de Miguel Romero y el comité de San Juan son donativos conforme a la ley, dentro de los límites de la ley, se reportan, se depositan y ya fueron auditados, dicho sea de paso. Claro. Aunque no tenemos reparo a que se vuelva a revisar, pero ya fueron auditados y están conforme a la ley. Ahora, en el 2021 y 2022, cuando se lleva a cabo la auditoría, entonces yo hago las preguntas, porque yo de ordinario no participo de las etapas de finanzas nunca. Y por eso mismo es que hago la pregunta sobre Escudero, porque él era el que estaba recibiendo los donativos. Es correcto, ya sea de cheques, y el tesorero entonces hacía los informes. Era un grupo de personas, no era una sola persona. ¿Y usted confía en lo que ha dicho Alberto Escudero hasta ahora, de que Santamaría dio unos donativos e identificó quiénes eran los donantes? Te voy a explicar por qué confío, porque cuando en el 22 se está haciendo la auditoría, cuando los procesos de auditoría son un ejercicio back and forth, el auditor comienza a pedir información adicional, falta una licencia de alguien, falta una dirección incorrecta, y esos procesos son dinámicos de lado y lado. Y en ese proceso se me pide colaboración en el comité, y yo por la experiencia que tengo colaboro. Cuando esa situación sucede, ya consciente de lo que ha pasado con Santamaría, pregunté específicamente a Alberto y a los tesoreros qué sucedió en este caso. Y se me mostró la documentación donde estaban los nombres de las personas en las actividades que se habían recaudado y se habían reunido. Estaban informados, estaban depositados. O sea que ahí tomé conocimiento de que en efecto se llevó a cabo correctamente. Y si todo se hizo correctamente, porque hasta el momento Miguel Romero no ha hecho ninguna declaración pública para disipar cualquier tipo de especulación que pueda haber alrededor de su campaña electoral. Bueno, ya esta mañana hizo una expresión en otro medio de comunicación sobre ese tema. Imagino que la seguirá haciendo consecutivamente, pero Miguel tampoco manejó el asunto de la auditoría, ¿verdad? Él no tiene ese conocimiento tan preciso. La tristeza que me da es que otros políticos que tratan de lanzarle fango a Miguel, que deberían también conocer, porque cogen un seminario en el control electoral y parece que el seminario entra por aquí y sale por acá, saben primero cuáles son los límites. Para darle un sucinto a los ciudadanos que nos escuchan, un ciudadano promedio puede dar en año electoral, cuando hay primarias, hasta $11,200 legítimamente a un candidato y su comité político. Para que entendamos, no son 2.800, son 11.000, porque tienes que sumar que le da a la campaña, al partido en primarias y luego repite a la campaña y al partido en elecciones, y eso suma 11.000 y pico de dólares. Así que cuando tú reúnes 5 personas en un desayuno, ya tú tienes más de $40,000 en un momento. Quiero pedir a la producción que muestre en pantalla un tuit que emitió esta mañana más temprano el licenciado Osvaldo Carlo. Está ahí Osvaldo Carlo, que es el abogado principal de Ángel Pérez, donde dice: durante el juicio Ángel Pérez se fue por una lista de donativos políticos de Santamaría, incluyendo varias actividades de recaudación de fondos que organizó para Romero en distintos restaurantes de San Juan. Los 50,000 salen de múltiples donantes y no del bolsillo de Santamaría. Llama la atención esto, y le tengo que preguntar porque este es el abogado Ángel Pérez haciendo una aclaración sobre Miguel Romero. Que usted sepa, Osvaldo Carlo y Miguel Romero han tenido comunicaciones para que lo represente de alguna manera. No, en lo más ustedes mínimo como campaña han tenido comunicación con Osvaldo Carlo. No te voy a explicar por qué, porque yo tuve esta mañana acceso ya después de las primeras horas de la mañana a la transcripción de sala en el tribunal, y llevamos 2 días con una presunción o una premisa incorrecta. El señor Santamaría no dijo en sala que él donó $50,000. Cuando se le preguntó en sala, su contestación fue: yo no recuerdo la cantidad que se donó.
Yo no la recuerdo. Así que los $50,000 fue la pregunta que Osvaldo Carlos le hace y la jueza aclara y él contesta, yo no recuerdo la cuantía, ha pasado demasiado tiempo. Así que hemos partido de la premisa de que el señor Santamaría supuestamente dijo que donó $50,000, cosa que de hecho tampoco sucedió, pero sí colaboró para recaudar fondos con otras personas y eso es legítimo y está en el límite. ¿Usted puede garantizar que la campaña de Miguel Romero no disfrazó donativos por encima de la ley con donantes ficticios? Te puedo asegurar que no y te explico por qué. Porque cuando el año pasado revisé la auditoría que se estaba llevando a cabo, vi y constaté la información de los donantes de esas actividades con nombre, apellido, número de licencia de conducir y que estaban sometidos tanto para Miguel Romero Inc. como para PNP San Juan y que estaban ahí colocados. Así que me consta ¿Podemos porque decir lo mismo sobre J.R. Asfal y Raymond Rodríguez, que en algún momento dado también se vinculó, que estaba dándole donativos de asfalto al alcalde Miguel Romero? Bueno, es que esa entidad, primero que nunca dio donativos de asfalto, eso no existe el concepto de donativos de asfalto. Lo que se hizo, ya lo hemos discutido en la sociedad, fue que ellos colaboraron con comunidades para reparar, ¿verdad?, el desastre que había en San Juan antes de las elecciones. Dicho eso, yo no puedo recordar los nombres de esas otras personas que estaban con Santamaría en esas actividades. Puede ser que ese señor estuviera presente. Y si estuvo presente, te aseguro que está reportado en el informe de la comisión. Lo podremos encontrar. Si dio, está reportado. Esa es la diferencia. Que aquí, este señor Santamaría dio donativos a mucha gente. Y la pregunta es, ¿y esos políticos reportaron esos donativos, los depositaron en el banco? En San Juan se reportaron y se depositaron en el banco correctamente. ¿Y está abierta la campaña de Miguel Romero para cualquier auditoría adicional del Contralor Electoral? Oh, pero claro, él ya terminó su auditoría, pero con gusto la puede revisar de nuevo. Me parece que sería saludable para disipar las dudas de la ciudadanía y de los medios de comunicación, que la revise nuevamente para que estemos todos tranquilos, pero yo confío no solo en la integridad de Miguel como persona, sino en el equipo que trabajó en esa campaña. Muy bien. Gracias, licenciado, por haber estado disponible. Pasamos ahora con Carlos Dalmau. Ustedes han escuchado la entrevista con el director de campaña de Miguel Romero y yo creo que Miguel Romero tiene dos cosas buenas en este momento. Una, que la declaración de Santamaría es una declaración que tiende a favorecerlo porque Santamaría dice que Miguel Romero no le está dando la cara. Eso es una buena noticia para el alcalde porque malo hubiese sido que dijera, no, si me reuní con él tantas y cuantas veces. Y hay una segunda, y ustedes la han visto hoy. El director de campaña de Romero es una persona experimentada y que sabe explicar las cosas. Pero quisiera que me acompañe Jennifer Álvarez, porque quisiera recibir un poco tu sentir. Sí. ¿Qué te pareció la parte en que se habló de Escudero, que es el director de finanzas? Bueno, yo entiendo que la explicación que da Cintrón, pues básicamente es que él es una persona privada, pero Cintrón también es una persona privada y está dando la cara. La invitación sería, y está abierto el foro aquí de Los Datos son los Datos, Alberto Escudero, lo conocemos cuando cubrí Fortaleza, así que bienvenido está para explicar sobre todo lo que pasó en esas actividades de recaudación de fondos, que como todos bien sabemos, van personas allí, donan dinero, pero la punta clave de esto es esos donativos en efectivo. ¿Se dieron en efecto legítimamente o no? Bueno, no sé qué piensan. Yo creo que la otra pregunta que se hace el pueblo es, Santamaría tenía una forma de operar. Esa forma de operar de Santamaría no era como Monjita de la Caridad. Era, yo le doy dinero en efectivo para amarrar al alcalde. Esa era su táctica, porque no era meramente contribuir por los canales correctos. Era, yo le doy dinero para que el alcalde sepa que yo sé y de manera que me tiene que cumplir. Así es que ahí queda digamos una sombra que solo me parece que Escudero, personalmente, que fue mencionado por Santamaría, la puede aclarar y esperemos que salga y la pueda aclarar.